buenas noches, les saludo en el amor del Señor, saludando primeramente a los que están en casa, ¿cierto? A nuestros hermanos que también de nuestro ministerio que van a escuchar esta palabra, ¿cierto? Y a los hermanos que también entran en YouTube y también pueden ver estas predicaciones por YouTube, amén. Así que Dios les bendiga grandemente, amén. Si la palabra del día de hoy se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. San Mateo 7. San Mateo. Capítulo 7. Sí, capítulo 7, versículo 21 al 23. Amén. Ahí está. Nunca os conocí. Como título dice, nunca os conocí. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, amén. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Toma sentito, amén. Que el Señor le bendiga. Voy a orar para que Dios pueda poder entregar, ¿cierto?, esta palabra, ministrar Amén. esta palabra, ¿cierto?, en lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios, amén. Sí. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nos dirigimos nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sé que tú estás en medio nuestro, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y comprender tus misterios, Señor, y lo que tú demandas de nosotros. Amén. Como hijos de Dios, Señor. Amén. Te doy gracias por todos los que nos encontramos en nuestro hogar, Señor, y aquellos que van a recibir esta palabra, Señor, amado cielo, de tus hijos, Señor, de nuestro ministerio, y aquellos que también van a entrar, Señor, en las redes sociales y a través de YouTube poder escuchar y ver esta palabra, Señor. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En el libro de San Mateo, Jesús enseña muchas cosas, amén. Y mensajes y pasajes cortitos de la Biblia, ¿cierto?, donde Jesús declara el Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, que es súper importante, amén. Por sus frutos los conoceréis, los dos cimientos, dice. Y todas esas cosas, ¿cierto?, las declara Dios, Jesús, a través de este libro de San Mateo, en el capítulo 7, y también declara esta palabra, que nunca os conocí, y lo enseña a nosotros. ¿Por qué Él dice nunca os conocí? Aquellos que nos vamos a encontrar, ¿cierto?, un día en la presencia del Señor. Primero Él declara y dice, no todo aquel que me dice el Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Porque aún ellos, la gente del mundo, le dice Señor, ¿cierto?, no lo conoce, no hace la voluntad de Él. Muchos dicen conocer a Dios, dicen amar a Dios, pero no hacen la voluntad de Él. Y eso es lo que Dios declara en esta palabra, ¿cierto?, donde dice, no todo aquel que me dice el Señor entrará al reino de los cielos. ¿Ya? Porque el reino del cielo no va a entrar cualquiera. Y lo declarábamos y lo decíamos el día viernes, los varones, ¿cierto?, donde Dios nos entregaba una palabra que decía que nosotros éramos la luz del mundo. Amén. Amén. Y le explicaba, ¿cierto?, a los varones ese día que nosotros tenemos que hacer mérito para llegar al cielo, porque en el reino de los cielos dice que los ángeles cantan y alaban al Señor día y noche. ¿Está escuchando? Amén. Entonces, nosotros aquí tenemos que prepararnos, ¿cierto?, para poder llegar un día a ser como los ángeles, ¿cierto?, y cantar día y noche y alabar a nuestro día y noche en los cielos. Entonces, dice que ninguna cosa inmunda, ¿cierto?, entrará en el reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, no podremos engañar a Dios, ¿cierto?, en lo que nosotros hacemos, decimos, o cómo nos comportamos, o cómo nos llevamos día a día, ¿cierto?, o cómo somos en el día a día nosotros como personas. No todo aquel que me dice el Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que lo dice. Las puertas serán cerradas para aquellos que Dios va a desechar, ¿cierto?, y va a tomar, como dice el Señor, que va a separar entre oveja y oveja. Porque hay ovejas obedientes, ¿cierto?, y hay ovejas desobedientes.
¿Me entiende? Entonces dice, no entrará, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y no todos hacemos la voluntad de Dios. No todos. A lo mejor llegar a la iglesia, para muchos dicen, no, es que yo voy a la iglesia. Sí. Si acercarse, ¿cierto?, a la casa del Señor, déjeme decirle que cuando en la historia de Job dice que los hijos de Dios venían, ¿cierto? También en medio de los hijos de Dios venía Satanás. ¿Me entiende? Entonces, si uno va a la iglesia, sí, muchos van a la iglesia, pero no todos van a la iglesia a servir a Dios, a someterse a Dios. ¿Me entiende? Entonces, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y aquí viene algo súper importante, que el hombre siempre se justifica. De sus malas actitudes, de sus malas acciones, ¿cierto? Siempre se justifica. O sea, es como con Dios, es como la situación donde Jonás, ¿cierto?, encara a Dios y le dice, a ver, yo sabía que tú eres misericordioso y que si yo iba a predicar a Nínive, tú lo ibas, fuera o no fuera yo a predicar, tú ibas a bendecir igual a Nínive, igual lo ibas a salvar. Encaró a Dios y le dijo cosas, ¿cierto?, las cuales sintió en su corazón, es valedero, ¿cierto? Pero el hombre siempre se justifica de cualquier situación. Y aquí estos hombres cuando contestan se justifican porque dice, muchos me dirán en aquel día, muchos le dirán a él, los hombres, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice, entonces les declararé, dice él, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A lo mejor porque muchos de ellos, ¿cierto?, lo hicieron sin confirmación, sin tomarle parecer a Dios, ¿cierto?, sin obedecer a Dios, ¿cierto?, de lo que Dios demanda. Hay una palabra, ¿cierto?, que Dios le entrega a Abraham y muestra una situación en el nombre de la obediencia y en el nombre de la desobediencia. En Abraham dice, en capítulo 12 de Génesis, dice, Dios llama a Abraham e hizo a Abraham como Dios le demandó. Y obedeció a Abraham en lo que Dios le demandó. Le dice, voy a leerlo para que usted lo pueda escuchar con su propio oído, ¿no? Génesis capítulo 12. ¿no? Dice así, ¿no? Dice, Dios llama a Abraham. Amén. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde tenía que dirigirse. Amén. Sino que donde te mostraré, porque todavía no le decía el lugar indicado donde tenía que ir. ¿Ya? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré. Y seré bendita en ti toda la familia de la tierra. Y aquí viene la obediencia. Mire, dice, y fue Abraham como Jehová le dijo. Y fue. Le hizo caso. A pesar de que no sabía dónde iba, ¿cierto? Donde ya todavía Dios no le declaraba el lugar físico donde tenía que ir, sino que tenía que esperar un poco para que Dios le dijera a dónde tenía que dirigirse, pero dejó todas sus comodidades, dejó toda su manera de vivir, todo lo que él tenía, toda su riqueza, estaba con su padre, con sus hermanos, con su familia, con sus primos, con todo, pero él dejó todo por servirle a Dios. Obedeció a Dios. ¿Ya? Esta es la parte donde el hombre tiene bendición, ¿cierto?, al obedecer. ¿Amén? Pero en la parte donde no tiene, ¿cuánto se llama? Bendición el que desobedece, y es la historia de ¿cuánto se llama? Del rey Saúl. ¿Amén? Que muchos la conocemos. Dice que fue desechado, ¿cierto? Y dice en el capítulo 15 de 1 Samuel, dice, Saúl desobedece y es desechado. Aquí hay dos situaciones que yo le estoy mostrando, ¿cierto? De un hombre que obedece a Dios y uno que desobedece a Dios. Dice que Saúl desobedece y es desechado. Cuando habla en este versículo donde dice... Samuel dijo, ¿cuántos desechaste? Aquí está.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la de idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí le quita el reinado Dios a Saúl, ¿cierto? Por la desobediencia. Y muchas veces hemos contado la historia del rey de Amalec, ¿cierto? Donde Dios le dice a Saúl que vaya, que mate al rey, que mate a los súbditos, ¿cierto? Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Pero Saúl no obedeció, sino que él dejó ganado, dejó al rey vivo y no desobedeció a la palabra de Dios. No es lo mismo que Abraham, que obedeció a lo que Dios le demandó. Y fue contado por justicia, ¿cierto? En la obediencia que tuvo él y las promesas que Dios le hizo y las cumplió. Pero aquí también Dios cumplió su promesa de que cuando Dios le quita el reinado, ¿cierto? Lo desecha, le dice Samuel que en unos par de días, ¿cierto? Morirás tú y tus hijos, le dice. ¿Me entiendes? O sea, hasta le entregó el día y la hora que él había de morir por la desobediencia, por no obedecer a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay algo súper importante donde nosotros muchas veces dejamos pasar cosas. Dice que como pecado, ¿cierto? Dice, es la rebelión. Como ídolo, la idolatría, ¿cierto? Dice, en aquellos tiempos, la idolatría, ¿cierto? Era un pecado. Y aquellos que idolatraban, ¿cierto? Dios los mataba. ¿Ya? Aquellos que desobedecían, ¿cierto? O iban a buscar una bruja para que les revelara cosas ocultas, ¿cierto? También era algo súper importante que el pueblo de Israel no podía hacer porque si no los mataban al tiro. ¿Me entiendes? Todo eso que el hombre se rebelaba en contra de Dios y quería buscar por otro lado, el saber, Dios en ese sentido era estricto y los mandaba a matar inmediatamente. Por eso dice que la adivinación, ¿cierto? Cuando ellos se acercaban a los adivinos a pedir confirmación de algo o a pedirle algo, querer saber algo de lo adivino, dice que la rebelión es igual que la adivinación y muere la persona. Que la obstinación de ser obstinado, ¿cierto? La persona dice que es igual y la compara igual Dios como la idolatría. Estas dos cosas que en aquellos tiempos los hombres morían por ser idólatras, por ir a los adivinos, a los hechiceros, a los brujos, a todas esas cosas, a los encantadores, aquellos se dirigían a ellos morían inmediatamente. Pero también dice que la rebelión, porque Saúl se rebeló en contra de Dios, quiere decir que él se rebeló a no obedecer a la voz de Dios de lo que él le mandó. Dios le dijo clarito, ¿cierto? A través de Samuel y a través de un profeta, ¿cierto? Que fue súper diferente a la situación de Abraham, donde Abraham escucha la voz de Dios, ¿cierto? Pero aquí Dios le dice a través de Samuel, presente al lado de él, Samuel le dice, mira, esto manda Jehová a decirte a ti, que tienes que ir a aquel lugar, ¿cierto? Donde el rey de Amalec y matarlo, y escuchó la voz clarita, que no podría dudar de que se lo dijo él, que se lo dijo Dios a través de Samuel, que lo mandó él. Por lo tanto, no podía decir, no, es que no escuché tu voz porque no eras tú. No, era Samuel, era Dios a través de Samuel hablándole a Saúl. Y Saúl no desobedece, ¿cierto? Entonces Dios toma la desobediencia de Saúl como una rebelión, porque no lo obedece. Y le dice que la obstinación es como la idolatría, de ser obstinado. ¿Me entiendes? ¿Ha visto esas personas que quieren hacer siempre lo que quieren? Es como los niños chicos rebeldes que hacen lo que ellos quieren. Que si no les dais lo que ellos piden, se enojan, patalean y hacen berrinche, ¿cierto? Así. Así Dios declara, ¿cierto?, la obstinación de la persona, que él tiene que hacer lo que él quiere, salirse con la de él. Entonces Dios declara quitarle el reinado a Saúl y quitarle la bendición, ¿cierto?, de ser rey. Y más encima declarar que al quitarle, ¿cierto?, la bendición, muere él y mueren sus hijos. Así declara Dios, ¿cierto?, esta palabra, donde muchos me dirán en aquel tiempo, dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre bautizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero Dios declarará en aquel tiempo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque Dios conoce el corazón. Muchos lo hacen por interés. Muchos llegan a la iglesia por interés. Porque Dios los sane, porque Dios haga esto, porque Dios le entregue bendición. Pero una vez que ya tienen las bendiciones, se apartan del Señor, ¿cierto?
Muchos siguen a Dios Amén. por interés, de verdad, por interés. Ayúdanos, Señor. Porque Dios es un Dios sanador y muchos han experimentado de que Dios es un Dios sanador. Amén. De que Dios te puede bendecir en la parte económica, te puede bendecir grandemente. Y muchos hombres lo han experimentado, acercarse a Dios. Pero eso no quiere decir que uno conozca a Dios. Uno no quiere decir que está en obediencia al Señor. Porque cuando Dios te pide algo, es cuando nosotros tenemos que obedecer. Amén. Y sacarte de todo lo que tú vives en el día a día, ¿cierto? Que tú tienes tu vida planeada, ¿cierto? Formada, ¿cierto? Con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Y viene Dios y cambia todo lo que tú tienes como vida y como tu pensamiento. Y viene y te diga, mira, sale de la casa o de la casa de tu padre, de tu familia, y vete a una tierra que yo te mostraré. Y les digo que para Abraham no fue fácil salir de Aram, sino que le fue difícil, porque él tuvo que vivir experiencias donde estuvo a punto de matar a su esposa en aquel lugar. Cuando llegó a Egipto, la miraron con otros ojos, era muy bella. Él se enfrentó a situaciones incómodas. ¿Me entiendes? Pasó hambre porque vino una hambruna en esos tiempos, en aquel lugar, y él se tuvo que refugiar en el lugar, ¿cierto? Y tuvo que andar de aquí para allá como nómada, ¿cierto? De aquí para allá, a un lugar donde Dios le decía, dirígete a este lado, después dirígete a este otro, después anda a este otro. Y para Abraham no fue fácil. Pero él obedeció a Dios y la promesa de que él cumplió todo lo que Dios le pidió, ¿cierto? A pesar de sus luchas, sus pruebas y lo difícil que fue su vida, ¿cierto? Sabemos que la última parte donde Dios le pidió y le dijo que iba a tener un hijo, ¿cierto? A los 100 años se lo dio, pero después cuando el niño estaba grande, tenía como 12 años, Dios se lo pide en sacrificio. Entonces hay cosas que muchas veces uno no entiende en el Señor, cuando nos ponemos en el lugar de Él, ¿cierto? Y decimos, el Señor me da un hijo y después me lo pide para que yo se lo dé en sacrificio. O sea, podemos decir, entonces Dios no es bueno, Dios es malo. Porque primero me da algo y me lo quita, o me lo da para matarlo. Podría entrar uno en un pensamiento humano, ¿cierto? Decir eso, pero él no reclamó, no dijo nada, sino que cuando llegó el momento de llegar a aquel lugar, ¿cierto? A ese monte y subir con el niño, él declaró. Y le dijo a los que estaban ahí, le dijo, subiremos con el niño a adorar a Dios allá arriba, pero volveré con él. Y lo declaró por su boca, ¿cierto? Y creyó en Dios y tuvo fe de que iba a volver con su hijo abajo. ¿Me entiende? Cosas difíciles que vivió él, que experimentó él. Yo creo que ellos lo dejan mucho a nosotros, la vara muy alta, estos hombres, varones de Dios, ¿cierto? Los cuales son dignos de imitar. Amén. Y aunque a nosotros nos cuesta muchas veces, porque yo sé que así como hemos dicho muchas veces que no somos ni siquiera capaces de llegar así a la charita de Jesús, también estos hombres a nosotros nos dejaron la vara muy alta. Job nos dejó la vara muy alta, Abraham, todos los que pasaron luchas, pruebas, dificultades, Moisés, Josué, todos aquellos varones, instrumentos en las manos del Señor, que creyeron a Dios, se enfrentaron con situaciones súper incómodas, pero pelearon, lucharon, ¿cierto? David con el gigante, ¿cierto? Pero vencieron. Amén. Y Dios los sacó en victoria, los probó. Como dice el Señor, somos probados como el oro en el crisol, pero así tienen que ser probados los hijos de Dios. Amén. Así declara Jesús en esta palabra, ¿cierto? En el libro de San Mateo, capítulo 7, dijo, nunca os conocí, porque de verdad todos los que en un momento le han dado vuelta a la espalda a Dios, así también Él va a dar vuelta a la espalda en aquel tiempo. Todo aquel que me dice Señor no entrará al reino de los cielos. Y lo digo por la parte de los evangélicos, porque a lo mejor si ayer me encontraba con un varón en la iglesia, o sea, me encontraba con un varón en la feria y me decía, ¿cómo está pastor? Bendiciones, ¿no? Y le cuento que el pastor va a tener que salir a buscar a todas las ovejas porque ya no están ninguna ni congregándose ni nada, y va a tener que salir a buscarla a todas porque no están en contacto con nadie. Y yo le dije, qué pena, le dije yo, porque nosotros, gracias al Señor, es súper diferente. A nosotros nos han llegado más hermanos a la iglesia por todo el trabajo que se ha realizado desde que empezó la pandemia. Y gracias a Dios, pero imagínense, entonces quiere decir que ya no están buscando, que no están ayunando, que no están congregándose, ni siquiera por online. ¿Me entiendes? Entonces va a ser súper difícil porque de ir a buscar las ovejas cuando ya están, imagínense, viene ahora fin de año, ¿ya? A lo mejor celebrar las tentaciones, el alcohol, la droga, el fumar, el tomar, la fiesta. Todo eso viene en esta fecha, ¿cierto? Y los cristianos que están soltados de la mano de Dios, les va a ser más difícil.
Ayúdanos, ¿Me Señor. entiendes? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Y ahí es donde a lo mejor ellos en un momento determinado viene un temblor, un terremoto, ¿cierto? Ah, Señor, Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor. ¿Qué dice? No todo aquel que me dice el Señor entrará al reino de los cielos. Amén. No todo aquel que declare ese día, ¿cierto? Amén. Señor, ayúdanos, Señor, aquí, Señor, allá. Nombramos el nombre del Señor, pero no servimos a Dios. Ayúdanos, Yo me Señor. recuerdo el día 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿cierto? En las Torres Gemelas. Lo único que se escuchaba en las calles de Estados Unidos en esos momentos era, oh mi Dios, oh mi Dios, oh Dios, oh Dios mío. Toda la gente decía esas palabras por lo que estaba sucediendo en las torres. Toda la gente corriendo por las calles, gritando, nombrando el nombre del Señor. Pero no solamente tenemos que nombrarlo, sino que tenemos que obedecerle a lo que Él nos demanda. Le he mostrado, ¿cierto?, dos situaciones para nosotros como cristianos. La obediencia y la desobediencia. El fin de la obediencia, ¿cierto?, que fue una bendición grande para Abraham, porque hoy día somos promesa de Dios, ¿cierto?, que somos hijos de Abraham, hijos de Dios, pero hijos de la promesa de Abraham, donde él cumplió todo lo que Dios le demandó. También todo lo que Dios demandó de Saúl, también se cumplió. Como hijo desobediente, ¿cierto? Y a pesar que fue rey, ¿cierto?, profeta, instrumento en la mano del Señor, por eso dice, en tu nombre profetizamos, porque Saúl fue un profeta, pero Dios lo desechó y murió. Y en estos momentos podríamos decir que él está en el infierno, ¿me entiendes?, por desobediente. Si por eso que nosotros podamos preocuparnos, ¿cierto?, que qué es lo que va a declarar Dios de nosotros, que podamos entrar al reino de los cielos, ¿cierto?, con nuestro comportamiento, con nuestro actuar, ¿cierto?, y ¿qué más? Con nuestra obediencia a nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Esa ha sido la palabra del día de hoy, ¿cierto? Que Dios bendiga a todos mis hermanos que van a poder escuchar esta palabra. Amén. Que podamos poner por obra, ¿cierto?, lo que Dios nos demanda este día. Que podamos subrayar, ¿cierto?, esta palabra, la cual Dios a nosotros nos enseña y nos dice: no todo aquel que me dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Porque el hombre siempre se va a justificar de las cosas que hace, como sacarle en cara a Dios las cosas que uno hace. Señor, es que nosotros vamos a predicar en la calle, es que te diezmamos, es que te ofrendamos, es que hicimos esto, es que hicimos todo otro. Pero no por nuestra justificación nos vamos a salvar, sino por nuestra obediencia. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Esta ha sido la palabra del día de hoy y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.